Este es uno de los laboratorios del curso Administración de Firewall Cisco ASA. En este laboratorio lo que estudiamos es lo que se llama el Modular Policy Framework del ASA, o sea, básicamente todo lo que es el marco de generación de políticas para crear class maps y policy maps, o sea, clases de tráfico y políticas a ese tipo de tráfico. Y eso se hace con el fin de poder, por ejemplo, hacer filtrado de tráfico, de URLs, por ejemplo, hacer inspección de tráfico, filtrar algunos comandos que pudieran pasar en algunos tipos de protocolos como HTTP, como FTP, etcétera, ¿cierto? Poder hacer algún tipo de policing, o sea, por ejemplo, restringir velocidades a cierto tipo de usuarios, etcétera. Son muchos los usos que se le da al Modular Policy Framework. Y básicamente en este laboratorio hacemos un uso o estudiamos un poco, digamos, de qué se trata eso. Básicamente lo que hacemos es tenemos nuestro ASA, tenemos una conexión a través de este cloud, ¿cierto? Asociamos nuestra tarjeta física Ethernet, por ende para darle salida al ASA hacia la red física y por ende a Internet. Acá vamos a poner un switch Ethernet, ¿cierto? Y máquinas virtuales. En este caso tengo dos máquinas virtuales corriendo Windows XP y una está en una VLAN 10, que es una VLAN, se podría decir, corporativa, de usuarios corporativos, a los cuales vamos a aplicar restricciones, filtrado de URLs fundamentalmente. Y tenemos otra VLAN 20 donde hay usuarios que vamos a llamar de una VLAN de invitados. Podría ser, por ejemplo, usuarios que vienen de una Wi-Fi de invitados, y a ellos no vamos a aplicar ningún tipo de restricción de URL, o sea, de filtrado de contenido, digamos, pero sí una restricción en términos de tasa de bit. No pueden subir ni bajar bits a más allá de 300 kilobits por segundo. Eso en total, ¿cierto? Básicamente compartido para todos los que cuelgan de esa VLAN. En este caso 300 kilobits lo ponemos bien bajo para efectos laboratorio, para que se vea la diferencia. Se fijan entonces básicamente en este laboratorio lo fundamental, ¿no es cierto?, para el participante es entender el concepto de los class maps y los policy maps, y que tenemos class maps de capa 3.4 y además class map de capa 7, y por otro lado tenemos policy map de capa 3.4 y policy map de capa 7. ¿Ok? Y eso tenemos que saberlo combinar. Por otro lado, en el ASA también definimos todo lo que son los regex. Los regex son básicamente, en el fondo, los dominios o parte, son parte de esos dominios o parte de las URL que queremos filtrar. Por ejemplo, acá hay uno que se llama YouTube, que queremos filtrar todo lo que sea a youtube.com o a Loon, ¿cierto? O a Facebook, o a Hide My Ass, etcétera. O por ejemplo acá todas las URL que contengan la palabra porn, etcétera. Se pueden hacer muchas combinaciones con regex. Perfecto. Entonces después, básicamente, una vez que tenemos todo eso implementado, tenemos que básicamente crear los class maps, ¿cierto? Para llamar a esos regex. Entonces tenemos que crear los class maps de tipo 7, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿no es cierto?, que lo que creamos son los policy map de capa 7, donde enganchamos, ¿no es cierto?, al class map de capa 7, y después hacemos los policy map de capa 3, etcétera, para hacer todo este filtrado. Y básicamente todo lo que es el tráfico web, que está definido en alguna lista de acceso, que se llama tráfico lista de acceso web, que en alguna parte de la configuración está creada acá. Básicamente a todo ese tráfico lo vamos a inspeccionar, y lo vamos a inspeccionar buscando estos regex dentro de esas URLs. Entonces cuando encuentre una de estas URLs, el sistema va a dropear, o sea, básicamente el ASA va a dropear esa conexión, y por ende el usuario no se va a poder conectar a esos sitios. Entonces con eso logramos el filtrado de contenido. ¿Ok? Lo que hacemos en este lab es básicamente trabajar con dos máquinas virtuales. Por ejemplo, la que se llama, esta es la primera, esta sería la de los usuarios corporativos, se podría decir, usuarios corporativos. Entonces, si por ejemplo un usuario corporativo, ¿no es cierto?, intenta llegar a YouTube, por ejemplo, el sistema le va a decir que la conexión fue reseteada, no es posible accesar. Ya, de la misma forma, quiere llegar a Facebook, por ejemplo, que son algunos de los sitios que acá bloqueamos en este laboratorio, ¿cierto? Entonces fíjense que también no llega. También el usuario podría incluso pretender hacer la conexión por HTTPS, ¿ya? Por HTTPS a Facebook.
que muchas veces pasa, ¿cierto? En muchos tipos de proxies pasa, pero aquí tampoco lo puede hacer, ¿cierto? Y para YouTube, en este caso, el usuario va a poder conectarse a YouTube vía HTTPS, pero en estricto rigor no, el sistema no le deja ver ningún video. Todos los videos que intente ver va a aparecer el mensaje error en el video y por favor intente más tarde, digamos, le aparece ese mensaje. O sea, básicamente el usuario no puede ver ningún video con estas restricciones que implementamos en el ASA. ¿Ok? Entonces, esto para el usuario se podría decir corporativo, que tiene estas restricciones. Fíjense que va a aparecer un mensaje que dice que ha ocurrido un error. Intenta está cargando, pero no lo puede cargar. Ahí está, ¿se fijan? No puede ver ningún video. Si el usuario intenta hacer, bueno, acá como estamos, fíjense que voy a hacer una prueba de velocidad. Este es un usuario que está en la VLAN corporativa, o sea, él teóricamente no tiene restricciones de velocidad, de tasa de bit. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de velocidad. Vamos a iniciar un test. Estamos haciendo un test contra un servidor acá de Telefónica, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile. Yo en este momento tengo más o menos un plan de internet de 4 megabits de bajada, por ende estoy llegando casi a los 4 megabits en el download speed, y de subida tengo 500 kilobits. Entonces básicamente estoy accesando a todo el ancho de banda básicamente que tengo acá en el enlace, en mi plan contratado. Entonces el usuario ahí se puede decir que está accesando a todo el ancho de banda disponible de su red corporativa. En cambio, el otro usuario, que es el de la VLAN invitados, se podría decir, ¿cierto? Vamos a ejecutar acá su navegador y se van a dar cuenta que él, por ejemplo, no tiene restricciones de contenido, no puede llegar a todos los sitios. Se fijan que está cargando la página de Facebook. Él perfectamente puede llegar a Facebook, ¿ya? Ahí están, se fijan. Perfectamente puede llegar a Facebook, puede llegar a loon.com, por ejemplo, que es un sitio que también tenemos bloqueado acá, bloqueamos en las regex, ¿ya? ¿Por qué se ve un poco más lento? Porque este usuario tiene restricciones a nivel de velocidad, ¿ya? Pero él puede cargar todo eso. Entonces, fíjense que si con este usuario vamos a ver el speedtest.net, que es para donde vamos a hacer pruebas de velocidad, ¿cierto? Vamos a ir, ese usuario tiene restricciones. Entonces vamos a ver. Espera que cargue la página. Ok. Entonces vamos a iniciar el test. También contra un servidor de Telefónica acá en Santiago, ¿cierto? O sea, perdón, no es un servidor de Telefónica, es un servidor de Netline Comunicaciones. Contra esa máquina estamos haciendo las pruebas. Yo estoy con un enlace sí de Telefónica, mi proveedor y mi ISP. En este momento el sistema está haciendo la prueba de bajada. Fíjense que vamos a estar en torno a los 300 kilobits porque esa es la política que le asignamos. ¿Se fijan? Estamos a 0.29 megabits por segundo y en subida igual. Tanto para bajar como para subir le hicimos una restricción de acceso en torno a los 300 kilobits. Se fijan, son velocidades promedio, por eso es que aquí se excedió un poquito, pero fundamentalmente la política funciona bastante bien. Y con eso podemos probar toda esta lo que se llama el Modular Policy Framework. Y eso es lo que hacemos en este laboratorio, analizando bien todos estos class maps y policy maps que tenemos que insertar en ASA, ¿no es cierto? Y lo vamos segmentando incluso por VLANs en este caso, para que los usuarios podamos tener distintas políticas dependiendo del grupo de usuarios. Esto es del curso de administración de Firewall Cisco ASA que NetTrainers hemos preparado. Ya en otros tutoriales hemos mostrado algunos previews de otros laboratorios, así que ahí para que vayan conociendo un poquito más de qué se trata este curso.